Muy bien. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias, la palabra del Señor, y vamos a ir a la carta del apóstol Judas. Judas es un librito de un capítulo, de 25 versículos, justo antes del libro de Apocalipsis. Vamos a ir a la carta del apóstol Judas. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Van para allá? Muy bien, yo ya llegué. Aquellos que llegaron dijeron un fuerte amén. Los que van llegando, pues ahorita dicen un fuerte amén. Por ahí, ¿sí? Amén. Muy bien, vamos llegando. Perfecto. Primero quiero decirles que esta carta de Judas no es Judas Iscariote el que traicionó a Jesús, ¿ok? Porque eso pues no cuadraría. Ya Judas se había quitado la vida, lamentablemente entregó al maestro, se quita la vida. Pues ese no es el Judas Iscariote, el traidor que escribe esta carta, sino este es Judas, hermano de Jesús. ¿Hermano de quién? Porque nosotros sabemos que Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? Y ahí podemos hablar si María se mantuvo siempre virgen, si esto y lo otro, pero la Biblia da a entender que María, otros dicen, no, los hijos fueron ya de José. Bueno, voy a dejarlo ahí, eso es un pequeño debate que podemos hablar en otra ocasión, pero yo ya llegué a mis conclusiones, ¿saben? Este es Judas, hermano de Jesús. Vamos a leer el versículo 3 en adelante. Dice: amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sentí esa necesidad para alentaros a que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos. La última parte de ese versículo es muy importante. Dice, sentí esa necesidad para alentaros o alentarles. ¿Qué es dar aliento? Dar, ¿verdad? Consolar, motivar, ¿verdad? Animar, ¿verdad? Son sinónimos. Para alentarles a que contendáis por la fe. ¿Se han dado cuenta que muchas veces nosotros, como humanos frágiles que somos, necesitamos constantemente ser alentados para continuar en la fe que Dios nos ha dado? ¿Se han dado cuenta de eso? Es tan fácil que usted y yo nos desanimemos. Es tan fácil, y yo se los digo por experiencia. Es tan fácil coger un poquito de resentimiento cuando uno espera algo de otra persona y esa persona no te da o no hace lo que tú esperabas. Y especialmente cuando es un hermano o hermana de nuestra propia fe. Y uno dice, pues entonces, ¿dónde está el amor? ¿Qué pasa aquí? ¿Verdad? Ay, esa iglesia, ¿verdad? Y constantemente necesitamos que alguien venga a alentarnos, ¿verdad? Y que nos anime a contender por la fe que Dios nos ha dado. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? ¿O yo soy el único que se desanima en este caminar? ¿Verdad que sí nos desanimamos? ¿Verdad? Y necesitamos aliento. Ahora, el mejor aliento, el mejor ánimo y palabras de ánimo y consuelo y el mejor empujón que uno puede recibir no viene del pastor, no viene del anciano, no viene de nadie de acá. Aunque pudiera venir, pero el mejor de todos viene del gran consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos alienta y nos consuela en momentos difíciles. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Por lo menos yo lo he sentido en mi vida. Lo he sentido. ¿Cuántas veces yo, con esta mano yo pudiera decir cuántos me han visitado? Y no estoy hablando de esta iglesia, sino de todos los años que voy de pastor, ¿ok? Pero tranquilo, porque yo tengo a Dios a mi lado. Reconozco que todos tienen sus funciones que hacer, yo lo reconozco, ¿verdad?
pero el mejor aliento y el mejor abrazo y el mejor consuelo viene del Espíritu Santo. La partecita donde dice, para alentarlos a que contendéis por la fe que una vez fue confiada a los santos. Quiero que vayamos, no pierdan Judas, y vamos a ir a Efesios, por favor, Efesios. El capítulo 4, el versículo 13. Estamos hablando de ser alentados para contender por la fe que una vez fue confiada a los santos, a nosotros. Dice el versículo 13, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la ¿qué cosa? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. O sea, este versículo me deja bien en claro que usted y yo estamos en un proceso. ¿En qué cosa dije? En un proceso. Y estamos en el caminar de la fe. Y nuestro objetivo es llegar a la altura de la semejanza de Cristo Jesús. Pero en este caminar, en esta fe que Dios ha puesto en nosotros, nos desanimamos. Y nos desanimamos por muchas razones. Pero el objetivo es llegar a ser perfecto, el estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Y esa es la razón más grande del por qué tengo que mantenerme en la fe, aun cuando estoy desanimado. ¿Por qué? Porque yo debo llegar a ser más maduro, debo llegar a tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Y si me salgo yo de la fe, entonces eso significa que completamente dejé el proceso y el crecimiento, y entonces ahí quedé. Es muy importante contender en la fe, continuar hacia adelante en la fe. ¿Qué sucederá si no contiendo en la fe? ¿Saben lo que es contender? Luchar, ¿verdad? Empujar, contender. ¿Qué sucederá si no contiendo yo en la fe? El versículo 4 lo dice. Judas el único capítulo, versículo 4. ¿Lo tenemos? Ahora Judas nos va a dar 3 ejemplos de lo que sucedió con aquellos que no contendieron en la fe. No contendieron, no lucharon, no continuaron, se desanimaron, se dejaron calumniar, se dejaron engañar. Y dice el versículo 4, sigan conmigo por favor, dice: porque se han infiltrado algunos hombres que desde hace tiempo habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor, a Jesucristo. Si yo no contiendo con la fe que ahora mismo tengo y me desanimo al punto de salirme, el versículo dice que se convierte en libertinaje la gracia de Dios. ¿Saben lo que es libertinaje? ¿Verdad? Libertinaje es lo siguiente: cuando usted sabe que Dios es tan bueno, y Él es bueno y Él es amor, claro que sí, que usted dice así: Dios es bueno, ¿verdad? Y Él entiende mis luchas, mis flaquezas, y Él sabe que yo estoy mal en esta área, pero Él es amor, Él me perdona. Y a sabiendas lo hacemos, volvemos a pedir perdón, ¿verdad? Y la gracia de Dios nosotros lo convertimos en libertinaje. Y vivimos una vida no de crecimiento en la fe, sino una vida aguantada, mezquina, pobre. Y los frutos se dan cuenta, la gente se da cuenta cuando nos ven.
Y vivimos así, en libertinaje, pero decimos Dios es bueno, Él entiende, peco hoy, le pido perdón, Dios me perdona, Dios es amor, y lo convertimos en libertinaje, la gracia de Dios. Y Dios no acepta eso tampoco. Versículo 5, y aquí es donde quiero llegar. Aunque vosotros ya lo sabéis, os recuerdo que el Señor, después de haber sacado de Egipto al pueblo, ¿qué hizo? ¿Cuál es la palabra? Destruyó a los que no creyeron. ¿Qué hizo Dios? Destruyó a los que no creyeron. Yo te pregunto, a este grupo de miles y miles de personas que Dios destruyó, ¿por qué los destruyó? ¿Qué dice el texto? Porque no creyeron. Eso es otra forma de decir que no contendieron en la fe que Dios les había dado. Estamos siguiendo el hilo de pensamiento. No continuaron en la fe. Dejaron de creer, se volvieron rebeldes contra Dios, y esto está hablando de los israelitas que salieron de Egipto. Más de 20,000 personas, una generación completa, se echó a perder, no entraron a la Canaán. ¿Por qué? Porque no contendieron en la fe que Dios les había dado. Yo te pregunto, si eso Dios lo hizo con el pueblo de antaño, ¿lo volverá a hacer con nosotros? ¿O es que Dios es más amoroso con nosotros que con el pueblo de antaño, y por eso yo voy a seguir en mis andanzas porque Dios no me va a destruir a mí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad que sí? ¿Dios cambia? No. ¿Dios es amor? Sí. Claro que sí. Pero también, ¿qué es? ¿Qué es? Fuego que consume. Y lo vemos aquí. El primer ejemplo que Judas dice, miren, ellos dejaron de creer y fueron destruidos. Un gran grupo de los que salieron de Egipto. Versículo 6. También, mira lo que está haciendo Judas. También a los ángeles que no guardaron, ¿qué cosa? Su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Este es el otro ejemplo que está dando Judas. ¿Qué ejemplo está dando Judas ahora? El de los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué evento está citando aquí Judas? ¿Qué evento? ¿Qué evento? A ver, hablen conmigo. ¿Qué evento? Eso mismo. El conflicto que hoy en día vemos, pero que comenzó ¿dónde? En el cielo. Judas está diciendo que también esos ángeles perfectos, en unas moradas perfectas, dice acá, no guardaron su dignidad. No guardaron su dignidad. Y cuando uno estudia qué es lo que le da dignidad al hombre, ¿saben lo que es? ¿Saben lo que es lo que le da dignidad al hombre? Y cuando digo hombre también es mujer, ¿sabes? Al ser humano. Es reconocer que Dios es nuestro creador. Eso es lo que nos da dignidad a nosotros. Yo no sé si compartí aquí en alguna ocasión una cita del Espíritu de Profecía, donde la sierva habla de la creación del hombre, y ella es bien clara y dice que el reconocer que venimos de las manos de Dios nos da a nosotros dignidad. Si usted cree o conoce a alguien que cree que vino del mono, de una explosión, de un proceso evolutivo, entonces ¿de dónde está sacando su dignidad? ¿Se dan cuenta? Ahora, voy un poquito más allá. Se ha hecho un estudio y se ha llegado a la conclusión, ¿verdad? Y estos son científicos que lo han hecho, y corrobora, una vez más, la ciencia corrobora la Biblia, no lo contradice, que el ser humano
El valor del ser humano, nosotros sabemos que Dios formó a Adán de la tierra, ¿verdad? Dice que el valor del ser humano, con todos los componentes de la tierra y los minerales que tiene, hace un total de $12. ¿Cuánto? $12. Esto no es invento mío, usted puede chequearlo. Ok, corrobore lo que está escuchando en esta noche. $12. Y uno dice, pues espérate, entonces ¿qué valor tengo yo? ¿Qué dignidad tengo? Dignidad de $12. Es que ese es el punto. En nosotros no hay nada, pero cuando usted reconoce que viene de las manos de Dios, entonces no es $12 lo que te da dignidad y valor, sino es que saliste de las manos del Creador. ¿Hace sentido? ¿Ok? Y los ángeles no quisieron reconocer eso mismo. Por eso dice Judas, no guardaron su dignidad. En otras palabras, dudaron ellos realmente si son criaturas. ¿De dónde salieron ellos? Y eso fue parte también del enemigo. ¿Y qué dice el versículo? Abandonaron su propia morada, los ha reservado. Discúlpeme, dice acá, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quién los ha reservado a estos ángeles en prisiones eternas para el juicio del gran día? ¿Quién? ¿Quién? Dios mismo. Oye, si lo hizo con los ángeles, y ustedes saben que el ser humano fue creado un poquito menor que los ángeles. O sea, los ángeles están por encima de nosotros. Oye, si Dios los ha reservado en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿pudiera ser que también Dios actúe de esa forma con aquellos que dejan de contender en la fe hoy en día, sí o no? Claro que sí, claro. Vamos a ir rapidito porque no quiero dejar dudas. A Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4. Dice, si Dios no perdonó, óigame, ¿qué dice? Si Dios no perdonó a los ángeles. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Estamos hablando del mismo contexto. Discúlpeme, segunda de Pedro. ¿Quién dijo primera? Segunda de Pedro. Con razón yo veía sus caras ahí como que un poquito raro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ahora sí. Estamos hablando de los ángeles que no guardaron su dignidad. Ok, dice acá, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, para ser reservados, ¿para qué cosa? Para el juicio. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué decía Judas? Exactamente lo mismo. Dice Pedro que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Eso significa que si yo me mantengo en mis pecados y no contiendo en la fe que tengo ahora mismo, ¿qué va a suceder si yo continúo en mis pecados? También vamos a ser reservados para el castigo en el juicio final, en las prisiones eternas. Ahora el texto hace bien claro y te dice dónde son esas prisiones tenebrosas, oscuras, prisiones eternas. ¿Dónde es esta prisión? ¿Dónde queda esta prisión? ¿Dónde queda? ¿Cuál es la dirección de esta prisión? Es el planeta Tierra, claro está.
Ahí lo dice bien claro el versículo 4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas. ¿Los arrojó a dónde? Al abismo. ¿Cuál es el abismo? El planeta Tierra. Porque el planeta Tierra es la cárcel de Satanás y de sus ángeles, que no contendieron con la fe que ellos tuvieron ahí en el cielo. Se rebelaron contra el Creador, no mantuvieron su dignidad y están reservados aquí en el planeta Tierra. Te pregunto, y ustedes deben saberlo, yo he hablado mucho sobre esto. Te pregunto, ¿Satanás y sus ángeles, sus seguidores caídos, pueden salir del planeta Tierra? Claro que no, por supuesto que no. Por eso el texto es bien claro y te dice reservados, guardados en una cárcel oscura, ¿verdad? Porque en una cárcel uno no sale, no se escapa, al menos que sea el Chapo, ¿no? Pero estamos hablando que estos no van a salir. Dios lo tiene bien vigilado y no van a salir. El punto que quiero hacer es que los ángeles tampoco fueron perdonados, no porque Dios no quiso perdonarles, sino porque ellos no contendieron en la fe, abandonaron la fe. Versículo 7. Versículo 7, sí, Judas, capítulo 1, versículo 7. Y este es el tercer ejemplo que Judas da. El tercer ejemplo. ¿Lo tenemos? Dice: asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Eso es clave, y fueron puestas por ejemplo. Ahora, ¿de qué historia está hablando Judas? De la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Por qué los destruyó? Porque ellos no contendieron con la fe. Dios había advertido a la ciudad, claro que les había advertido, no hicieron caso. Dice que se fueron, acá dice, de la misma manera se entregaron a la fornicación, a los vicios contra la naturaleza, y aquí está hablando del homosexualismo. Sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Yo te pregunto, Dios amó, y digo amó porque el texto nos da a entender que ya pasó, ¿no? A esa generación que salió de Egipto, pero porque dejaron de creer se perdió una generación completa. ¿Dios los amó a ellos, sí o no? Pero se perdieron. Los ángeles, la tercera parte, que no conservaron su dignidad, que escucharon la voz de Lucifer en ese momento, todavía no Satanás. Te pregunto, ¿Dios los amó a ellos, sí o no? Pero se perdieron. Y Sodoma y Gomorra, ahí habían niños, jóvenes, adultos, mujeres, su familia enteras. Te pregunto, ¿Dios los amó a Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, sí o no? Pero se perdieron. ¿Te estás dando cuenta de lo que estoy tratando de decir? A nosotros, a esta generación, a esta ciudad, este año 2018, con todo lo que está sucediendo, Dios nos ama a nosotros, ¿sí o no? Sí, ama a los de afuera, claro que sí. Pero lamentablemente, los que no siguen contendiendo en la fe y siguen en el crecimiento en este proceso, también se van a perder. Y no es porque Dios dejó de amarlos, es por la propia decisión de uno, que no continuaron en la fe que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Entonces, la decisión es nuestra. No es de Dios, porque Dios ya hizo y está haciendo su parte. La decisión es nuestra de continuar, de mejorar o de salirme.
Acuérdense que esto no es, no sé si lo leí o lo escuché de alguien, esto no es una carrera de velocidad. El camino al cielo, el proceso de la santificación, no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. ¿De qué dije? De resistencia. Usted no va a llegar al cielo más rápido que yo. No, ni los que se murieron y fueron personas buenas tampoco fueron al cielo más antes que usted, que seguimos vivos. No, tranquilos. Esto no es una carrera de velocidad. ¿Quién llega más rápido? No. Todos vamos a llegar al mismo tiempo, porque Dios es justo. Amén. Esto es una carrera de resistencia. ¿Cuántos de nosotros vamos a contender en la fe? ¿Cuántos de nosotros vamos a continuar mejorando en la vida cristiana? ¿Cuántos vamos a pesar de que, me saquen la lengua en la iglesia, a pesar que hablen de mí, a pesar de que chismoseen, me calumnien, a pesar que no me visiten, a pesar de todo lo que sucede? Esto es quien resiste más en la fe. Y sí es posible llegar hasta el final. Y ejemplo lo tenemos en la Biblia de personas, seres humanos que ya están en el cielo disfrutando una eternidad con Cristo Jesús. Y si ellos pudieron, entonces yo también puedo. Es el mismo Dios, es el mismo poder. Todo depende de tu decisión. ¿Vamos a contender en la fe? Claro que sí. Por lo menos yo sí. Si yo llego a salirme ahora, imagínense qué sería de mí, qué sería de usted, si ahora mismo salimos y decimos esto no se puede, es imposible, ay, Dios pide demasiado, y dejamos de contender en la fe. Nos vamos a perder igual que los ángeles, igual que Sodoma y Gomorra, igual que los que salieron de Egipto. Sigamos hacia adelante contendiendo en la fe, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, en nadie más. Así es que en este momento, para terminar, vamos todos a ponernos de pie. ¿El estudio de esta noche se entendió claramente? ¿Sí? Muy bien. Espero que no salgan confundidos y no salgamos motivados a contender en la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vamos a cantar ese hermoso himno y lo vamos a hacer a capela porque cantamos lindo usted y yo. Vamos a cantar: fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y de amor.